Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en un debate bastante complejo dentro del adventismo, Ajá. listos para explorar el agujero negro del adventismo. Uy, un título que invita a la curiosidad, ¿verdad? Totalmente. Sí. Este libro, editado por Edgardo Giorno, Ajá. analiza la controversia en torno a la justificación por la fe Sí. y su impacto en la iglesia adventista. Lo fascinante es que no se limita a un concepto teológico abstracto. Explora cómo las diferentes interpretaciones de este concepto han moldeado la identidad, digamos, la identidad misma del adventismo. Ajá. Es como si este debate fuera una lente a través de la cual los adventistas ven su lugar en el panorama cristiano. Totalmente. Entonces, ¿qué es exactamente este agujero negro que amenaza con absorberlo todo? Imagínate un punto en el espacio con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ajá. Esa es la imagen que usa el libro para describir cómo este debate sobre la justificación por la fe. Ha consumido tanta energía teológica del adventismo durante décadas. Entiendo. Es como si este debate se hubiera convertido en un punto de enfoque tan intenso Sí. que la Iglesia tiene dificultades para ir más allá. Es correcto. ¿Y cómo se formó este agujero negro? Simplemente una diferencia de opinión sobre el significado de la justificación por la fe. Es más complejo que eso, ¿eh? La raíz del problema reside en si la justificación por la fe se refiere únicamente a la justificación. Es decir, ser declarado justo ante Dios, o si también abarca la santificación, el proceso de llegar a ser justo. Esa distinción es crucial. Puedo ver cómo eso llevaría a puntos de vista muy diferentes sobre la salvación Por supuesto. y la vida cristiana. Y el libro menciona a alguien en particular que haya avivado este debate. Por supuesto. El libro presenta a Desmond Ford como una figura clave que desafió las visiones tradicionales adventistas sobre la justificación por la fe. Desmond Ford. Me suena de mis clases de historia adventista. No fue él quien causó gran controversia. Exacto. Sí. Ford argumentó que incluir la santificación dentro de la justificación por la fe se alineaba más con la teología católica romana que con la perspectiva de la Reforma protestante, con la que el adventismo tradicionalmente se identifica. Una postura bastante audaz, imagino que causó un gran revuelo dentro de la iglesia. Sí. ¿El libro menciona algún evento específico relacionado con Ford y este debate? Sí, destaca la conferencia de Pandale de 1976, que fue convocada para abordar los puntos de vista de Ford. La controversia que rodeó su interpretación finalmente condujo a su expulsión de la iglesia adventista. Vaya, entonces, este debate no fue solo un ejercicio académico. No. Tuvo consecuencias reales para individuos Sí. y para la iglesia como un todo. Esto me recuerda un poco al caso de Robert Brinsmead, otra figura clave en este tira y afloja teológico. Interesante que lo menciones. Ajá. El libro también explora el caso de Brinsmead, Sí. conocido inicialmente por sus puntos de vista perfeccionistas. Perfeccionistas. ¿Te refieres a la idea de que podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida? Exacto. Claro. Pero lo que es sorprendente es que Brinsmead, al profundizar en la teología de la Reforma protestante, terminó coincidiendo con la postura de Ford sobre la justificación por la fe. Eso es un cambio radical. Entonces, alguien que abogaba por alcanzar la perfección sin pecado en esta vida, Sí, terminó rechazando esa misma idea. así es. La ironía es palpable. Sí. Influenciado por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, Brinsmead llegó a creer que la justificación por la fe se refería únicamente a la declaración de justicia por parte de Dios, no a un proceso para alcanzarla. Increíble. Empezamos a ver cómo este debate no se trata solo de semántica, sino del núcleo mismo de lo que significa ser salvo Claro. y cómo entendemos nuestra relación con Dios. ¿Qué nos dice el libro sobre el impacto de todo esto? El agujero negro del adventismo argumenta que este debate es un síntoma de una tendencia más amplia. La protestantización del adventismo. Protestantización. ¿Te refieres a un acercamiento del adventismo al cristianismo evangélico? Exacto. El libro señala la publicación de Questions on Doctrine en 1957 como un punto de partida para este cambio. Questions on Doctrine. ¿No era ese libro un intento de aclarar las creencias adventistas al mundo protestante en general? Sí, Ajá. un esfuerzo por presentar el adventismo más en línea con el pensamiento evangélico dominante. Aunque a primera vista puede parecer algo bueno, Ajá. el libro que estamos analizando plantea algunas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones? ¿Acaso hay algo negativo en buscar puntos en común con otros cristianos? El libro destaca la ansiedad dentro del adventismo por la posible pérdida
de su identidad única Ajá. y la minimización de doctrinas distintivas como la del santuario. Es como si intentar encajar pudiera llevar a comprometer lo que te hace especial en primer lugar. Es una buena analogía. ¿Y qué hay del impacto en el evangelismo? Ha cambiado la forma en que los adventistas comparten su fe. El libro argumenta que se ha producido un alejamiento de un énfasis bíblico-doctrinal en el evangelismo hacia uno más bíblico-relacional. Ajá. Es decir, menos enfoque en doctrinas específicas y más en la conexión personal con Cristo. Entiendo. Se busca conectar con la gente a un nivel más personal. Exacto. Compartir la experiencia de fe. Sí. Pero el libro ve este cambio como algo totalmente positivo. No necesariamente. Ajá. Plantea la pregunta de si este enfoque, aunque potencialmente más inclusivo, podría llevar a una comprensión superficial de las creencias adventistas. Entonces, se trata de un acto de equilibrio, Yeah. intentar conectar con otras tradiciones cristianas Sí. sin comprometer los principios básicos del adventismo. Precisamente. Y eso nos lleva de vuelta a la analogía del agujero negro, Ujú. el debate sobre la justificación por la fe y su conexión con la protestantización del adventismo. Ah. Pone de manifiesto la lucha constante por definir qué significa ser adventista en un mundo cambiante. Suena a que este libro está impulsando una seria introspección para la iglesia adventista. Sin duda. ¿Y qué hay de las figuras que mencionamos antes, Ford y Brinsmead? El libro profundiza en sus historias personales. Claro que sí. Ajá. Sus historias realmente ejemplifican las complejidades de este tira y afloja teológico. Ajá. Por un lado tenemos a Ford, un erudito que desafió las visiones tradicionales Ajá. y fue finalmente condenado al ostracismo por sus convicciones. Y por otro, tenemos a Brinsmead, quien comenzó como un firme defensor del perfeccionismo, solo para abrazar una comprensión de la salvación más centrada en la gracia Exacto. más adelante en su vida. Sus viajes, aunque divergentes en algunos aspectos, ponen de manifiesto el profundo impacto que este debate ha tenido en los individuos dentro del adventismo. Es casi como si representaran las dos caras de una misma moneda. Ambos son profundamente comprometidos con su fe, pero llegando a conclusiones diferentes sobre lo que realmente implica la justificación por la fe. Exacto. Y lo que es particularmente interesante Ajá. es cómo sus historias individuales se entrelazaron con la narrativa más amplia de la teología adventista y su evolución. Comencemos con Desmond Ford. El libro lo describe como un brillante teólogo que no tenía miedo de hacer preguntas difíciles Sí. y desafiar suposiciones arraigadas. Y es un retrato acertado. Era en muchos sentidos un pionero. Su meticuloso estudio de la Biblia Ajá. lo llevó a conclusiones que, aunque controvertidas, estaban profundamente arraigadas en su comprensión de las Escrituras. Y esas conclusiones, específicamente sobre la naturaleza de la justificación por la fe, lo pusieron en conflicto con el establishment adventista. En efecto. Su argumento de que la justificación por la fe se refería únicamente a la declaración de justicia de Dios, Ajá. no a un proceso para alcanzar la impecabilidad, sacudió los cimientos del pensamiento tradicional adventista. El libro menciona la conferencia de Pambale de 1976 Sí, como un punto de inflexión clave en la historia de Ford. correcto. Parece que esa reunión tenía la intención de ser un foro para el diálogo abierto, pero las cosas no salieron del todo como se esperaba. No lo hicieron. Ah. Mientras que algunos asistentes estaban abiertos a la perspectiva de Ford, otros la veían como una peligrosa desviación de la ortodoxia adventista. Y los que tenían puntos de vista más tradicionales acabaron imponiéndose. Sí, a pesar de la apasionada defensa de Ford de su postura, la conferencia acabó reafirmando la comprensión adventista más tradicional de la justificación por la fe. Y eso condujo a la expulsión de Ford de la iglesia. Sí, fue un resultado doloroso y divisorio. Ajá. La expulsión de Ford conmocionó al adventismo y consolidó su legado como una figura controvertida, pero profundamente influyente. Es un recordatorio de que los debates teológicos no son solo ideas abstractas. Tienen consecuencias en el mundo real Claro. para los individuos y las comunidades. Por supuesto. Y la historia de Ford es una cruda ilustración de cómo desafiar las creencias arraigadas puede llevar al aislamiento, incluso dentro de una comunidad de fe. Es una idea que da que pensar. Sí, Pero cambiemos de tema y hablemos de Robert Brinsmead. de acuerdo. Su viaje, tal y como lo describe el libro, parece casi una imagen teológica especular de la de Ford.
Es una comparación acertada. Ajá. Los primeros escritos y enseñanzas de Brinsmead hacían hincapié en el perfeccionismo. Ajá. Creía que mediante un esfuerzo riguroso y la gracia de Dios, los cristianos podían alcanzar un estado de perfección sin pecado en esta vida. Ese es un punto de vista que, aunque no es universalmente aceptado dentro del adventismo, sin duda ha sido influyente. En efecto. Ajá. Pero lo que es tan notable de la historia de Brinsmead es su drástico alejamiento del perfeccionismo. ¿Qué eso provocó ese cambio? ¿Qué le hizo replantearse una postura tan arraigada? El libro sugiere que su profunda inmersión en los escritos de los reformadores protestantes, en particular Martín Lutero y Juan Calvino, desempeñó un papel fundamental. Así que se encontró con una perspectiva teológica que enfatizaba la gracia de Dios y la imposibilidad de alcanzar la perfección sin pecado mediante el esfuerzo humano. Y ese encuentro lo llevó a reevaluar sus propias creencias y a abrazar finalmente una visión de la justificación por la fe, que estaba más en línea con la de Ford. Es increíble. Entonces, el hombre que en su día defendió el perfeccionismo acabó alineándose con la misma persona que fue condenada al ostracismo por rechazarlo. La ironía es casi poética. Sí. Y subraya la naturaleza dinámica de la exploración teológica. La voluntad de Brinsmead de cuestionar sus propias suposiciones y comprometerse con diferentes perspectivas. Lo llevó por un camino que probablemente nunca anticipó. Es un poderoso recordatorio de que la fe no es estática. Es un viaje de descubrimiento, de cuestionamiento. Sí. Y a veces incluso de transformación radical. Y lo que es aún más notable es que el cambio de Brinsmead acabó acercándolo a Ford, a pesar de sus anteriores diferencias. Es casi como si sus viajes teológicos, aunque inicialmente divergentes, convergieran finalmente en una comprensión compartida de la gracia de Dios. Sí, y sus historias, como tan elocuentemente describe el libro El agujero negro del adventismo, ilustran las complejidades y matices de este debate en curso dentro del adventismo. Es un debate que, aunque centrado en un concepto teológico específico, tiene implicaciones de gran alcance para la forma en que los adventistas entienden la salvación, la vida cristiana, e incluso su relación con el mundo cristiano en general. Y al explorar estas historias individuales, el libro pone un rostro humano a una controversia teológica, recordándonos que estos debates no son solo ideas abstractas, son experiencias vividas que dan forma a la vida de las personas y las comunidades. Es un valioso recordatorio de que la fe es un viaje, no un destino. Sí. Y a veces los descubrimientos más profundos se producen cuando estamos dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar la incomodidad de la incertidumbre. Bien dicho. Y hablando de incomodidad, el libro no rehúye abordar las tensiones y ansiedades que han acompañado la evolución de la relación del adventismo con el mundo protestante en general. Cierto. Antes hemos mencionado el concepto de protestantización. Parece que esa tendencia, aunque algunos la consideran un paso positivo hacia una mayor unidad, también ha suscitado preocupación por la posibilidad de que el adventismo pierda su carácter distintivo. Esa es una tensión central que el libro explora en profundidad. Por un lado, existe el deseo de tender puentes entre el adventismo y otras denominaciones evangélicas. Encontrar un terreno común y fomentar un sentido de identidad cristiana compartida. Y por otro lado, existe una profunda preocupación por diluir lo que hace único al adventismo. Su énfasis en el sábado, la doctrina del santuario y su comprensión profética de la historia. El libro marca esta tensión como un delicado acto de equilibrio. ¿Cómo puede el adventismo entablar un diálogo significativo con otras tradiciones cristianas sin comprometer sus creencias fundamentales y su misión profética? Es una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Y el libro, en lugar de ofrecer soluciones prescriptivas, presenta un análisis matizado de los retos y las oportunidades que presenta este diálogo continuo. Uno de los aspectos más sugerentes del libro es su exploración de cómo esta tensión se ha desarrollado en el enfoque del adventismo hacia el evangelismo. Cierto. Hablamos del cambio de un énfasis bíblico-doctrinal a uno más bíblico-relacional. Parece que esa transición, aunque pretendía hacer que el adventismo fuera más atractivo para un público más amplio, también ha suscitado algunas preocupaciones. Exacto. ¿Cuáles son esas preocupaciones? El libro reconoce los beneficios potenciales de un enfoque más relacional. Puede
fomentar conexiones más profundas con las personas Ujú. y crear un entorno más acogedor para quienes exploran la fe. Pero también pone de relieve las posibles desventajas. Correcto. No es así. O sea, Ajá. plantea la cuestión de si un enfoque únicamente relacional podría restar importancia a las doctrinas adventistas. Ajá. Si la atención se centra principalmente en la experiencia personal, Ujú. podría eso conducir a una versión diluida del adventismo. Es como invitar a alguien a tu casa, Sí. pero luego esconder todas las fotos de la familia y las reliquias. Esa es una forma estupenda de decirlo. Puede que se sientan bienvenidos, pero no tendrán una idea real de quién eres. Y el libro parece sugerir que el evangelismo adventista necesita encontrar una forma de integrar tanto los elementos relacionales como los doctrinales. Se trata de crear un espacio en el que la gente se sienta a la vez acogida y desafiada, Sí. donde puedan experimentar el poder transformador del amor de Cristo, al tiempo que se enfrentan a la riqueza intelectual y teológica del adventismo. Y eso no es tarea fácil. No. Requiere un enfoque reflexivo, Mm. intencionado, Ajá. que reconozca los puntos fuertes tanto del modelo tradicional Mm. como del evangélico de evangelismo. Es un recordatorio de que comprometerse con el mundo protestante en general no consiste simplemente en adoptar sus métodos al por mayor. No. Se trata de discernir qué aspectos se alinean con los valores y la misión fundamentales del adventismo, Sí. sin dejar de ser fiel a su identidad única. Y ese discernimiento requiere una cuidadosa reflexión teológica, un diálogo abierto y la voluntad de navegar por las complejidades. De este debate continuo. Se trata de encontrar ese punto óptimo entre tender la mano y mantenerse firme, Sí. abrazar la diversidad de la experiencia cristiana, sin dejar de apreciar los rasgos distintivos que hacen del adventismo un movimiento único y profético. Y hablando de rasgos distintivos, Ajá. el libro no rehúye abordar uno de los aspectos más controvertidos de la creencia adventista, la doctrina del santuario. La doctrina del santuario es una piedra angular de la teología adventista, Sí. pero también una fuente de mucho debate y malentendidos, incluso dentro del propio adventismo. Y el agujero negro del adventismo profundiza en cómo las diferentes interpretaciones de la justificación por la fe Ajá. han influido en la comprensión adventista del santuario. Hemos tocado este tema antes, pero vamos a desarrollarlo un poco más. Mm. ¿Cómo se conectan estos dos conceptos aparentemente dispares? Bueno, la doctrina del santuario, en su forma más simple, describe el plan de salvación de Dios como un drama cósmico. Que se desarrolla en el santuario celestial, Sí. donde Cristo intercede en favor de la humanidad. Cierto. Y el libro sugiere que el debate sobre la justificación por la fe impacta en cómo entendemos el papel de Cristo en el santuario. Precisamente. Ajá. Si la justificación por la fe se trata únicamente de la declaración de justicia de Dios, entonces la obra de Cristo en el santuario podría verse como centrada principalmente en perdón y la expiación. Pero si la justificación por la fe también abarca la santificación, Correcto. el proceso de llegar a ser justo, entonces la obra de Cristo en el santuario adquiere una dimensión más transformadora. Exactamente. Ah. En esa visión, el santuario se convierte no solo en un lugar de, sino también en un lugar de continua limpieza y purificación. Ya veo. Así que el santuario se convierte en un símbolo de la obra continua de la gracia de Dios en nuestras vidas, Sí, no solo en un evento único. sí, esta distinción tiene profundas implicaciones. Para la forma en que los adventistas entienden la naturaleza de la salvación y la vida cristiana. Es casi como si las diferentes interpretaciones de la justificación por la fe condujeran a diferentes comprensiones del santuario, que a su vez configuran nuestra comprensión de la obra de Dios en nuestras vidas. Y el libro explora estos matices con gran cuidado, Ajá. destacando las complejidades de este tapiz teológico. Uno de los aspectos más intrigantes del libro es su análisis de cómo las opiniones de Desmond Ford sobre la doctrina del santuario contribuyeron a su expulsión de la iglesia adventista. Su desafío a la interpretación tradicional adventista del santuario fue visto por muchos como un puente demasiado lejos. ¿Puedes explicar qué aspectos de la doctrina del santuario cuestionó? Bueno, cuestionó la comprensión tradicional adventista del juicio investigador, que sugiere que Cristo comenzó un juicio de los creyentes profesos en 1844.
Ese es un elemento central de la escatología adventista. Y Ford rechazó esa Claro. interpretación. Sí, argumentó que la evidencia bíblica no apoyaba esa línea de tiempo específica o la idea de que la obra de Cristo en el santuario implicaba un juicio preadviento de los individuos. Esa es una afirmación audaz y que claramente lo puso en desacuerdo con el establishment adventista. En efecto, sus puntos de vista sobre el santuario, junto con su interpretación de la justificación por la fe, Ajá. fueron vistos como un desafío fundamental a la ortodoxia adventista. Es un recordatorio de que los debates teológicos, incluso dentro de una denominación aparentemente unificada, Sí. pueden ser profundamente divisivos y tener consecuencias duraderas. Y el libro, El agujero negro del adventismo, no rehúye explorar esas consecuencias. Ajá. Presenta un análisis matizado y perspicaz de cómo estos debates han configurado el panorama adventista. Es un libro que desafía a los lectores a comprometerse con preguntas teológicas complejas Sí. y a luchar con las implicaciones de las diferentes interpretaciones. ¿Qué es, después de todo, lo que debe ser una buena inmersión profunda? Se trata de despertar la curiosidad, Ajá. fomentar el pensamiento crítico y dejar a los oyentes con más preguntas que respuestas. Bien dicho. Y en ese sentido, solo hemos empezado a arañar la superficie de este agujero negro. Sí, sí. Hay mucho más que desempacar y explorar, y estoy ansioso por continuar nuestra inmersión profunda en este tema tan fascinante y desafiante. Yo estoy igualmente intrigado y en la próxima parte de nuestra inmersión profunda Ajá. profundizaremos en los argumentos específicos y Sí. los contraargumentos Ajá. que han alimentado este debate, examinando las pruebas bíblicas e históricas Ah. que ambas partes han reunido para apoyar sus posiciones. Es un viaje que promete ser a la vez intelectualmente estimulante y espiritualmente enriquecedor. Sin duda. Abróchense el cinturón, queridos oyentes, y prepárense para una inmersión profunda en el corazón de la teología adventista. Nos vemos en la próxima. Retomando nuestra conversación, exploraremos cómo este agujero negro de la justificación por la fe ha impactado la relación del adventismo con el mundo protestante. Es como si este debate fuera una lupa para que los adventistas vean su lugar en el cristianismo en general. Exactamente. El agujero negro del adventismo argumenta que este debate está entrelazado con la protestantización, ese proceso del adventismo para acercarse al cristianismo evangélico. Entonces es un tema delicado, ¿no? Buscar esa unidad, pero también mantener lo que hace único al adventismo. Exactamente. Y el libro no evita ese tema. Explora cómo esta protestantización se ha visto en todo, desde la teología adventista hasta su evangelismo. Empecemos por la teología. ¿Cómo ha influido este debate de la justificación por la fe en el pensamiento teológico adventista? Bueno, como ya dijimos, la visión adventista tradicional ve la justificación por la fe, abarcando la justificación, o sea, ser declarado justo, y la santificación, ese proceso de volverse justo. Claro, y eso ha diferenciado al adventismo de algunas denominaciones protestantes que solo ven la justificación como un evento único, separado de la santificación. Correcto. Pero a medida que el adventismo se ha relacionado más con el pensamiento evangélico, ha habido un énfasis en la justicia imputada. La justicia imputada. ¿Puedes explicar eso de forma sencilla? Para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga teológica. Claro, significa que la justicia de Cristo se nos atribuye cubriendo nuestros pecados y haciéndonos aceptables a Dios, aunque no seamos justos en esencia. Es como una transacción legal. El expediente perfecto de Cristo se transfiere a nuestra cuenta, borrando nuestra deuda de pecado. Esa es una buena analogía. Y este énfasis en la justicia imputada ha hecho que algunos, dentro del adventismo, se pregunten si la santificación debería estar en la definición de justificación por la fe. Ya veo. Si la justicia de Cristo ya se nos imputa, eso le resta importancia a nuestros esfuerzos por la santificación. Ese es el punto. Algunos argumentan que centrarse solo en la justicia imputada podría llevar a la complacencia. Si ya somos declarados justos, ¿para qué luchar por la santidad? Es como si te dieran un pase gratis y decides no jugar. Así es. Y el libro explora estas preocupaciones, destacando las posibles trampas de sobreenfatizar la justicia imputada a expensas de la santificación. Entonces es un equilibrio delicado. Afirmar la gracia de Dios, pero también la importancia de crecer en santidad. Exactamente. Y ese equilibrio está en el debate de la protestantización, dentro del adventismo. ¿Cómo puede la Iglesia abrazar el pensamiento evangélico sin comprometer su énfasis en la santificación y la práctica de la fe? Una pregunta que necesita una reflexión teológica cuidadosa y una comprensión de las perspectivas adventistas y protestantes. Y el agujero negro del adventismo no huye de esas complejidades.
Anima a los lectores a comprometerse con estas preguntas y a luchar con las implicaciones para la identidad adventista. Es una invitación a sumergirse en las aguas teológicas, aunque a veces parezcan un agujero negro de debate. Y eso nos lleva a otra área donde se ha sentido la protestantización, el evangelismo adventista. Cierto, mencionamos el cambio de un enfoque bíblico-doctrinal a uno bíblico-relacional. ¿Podría explicar eso un poco más? Me interesa cómo se ve eso en la práctica. Claro, tradicionalmente el evangelismo adventista se centraba en un esquema de doctrinas bíblicas que culminaba en una serie de conferencias. Un enfoque estructurado y con mucha información que puede ser atractivo para quienes estudian teología, pero abrumador para los nuevos en la fe. Esa es una de las críticas. Y a medida que el adventismo se ha involucrado más con los modelos evangélicos, se ha enfatizado el testimonio personal y la conexión relacional. Se trata de compartir la experiencia de fe y crear un espacio para que la gente se sienta cómoda haciendo preguntas y explorando la fe a nivel personal. Exactamente. Y el libro reconoce el valor de este enfoque. Puede romper barreras y crear una atmósfera acogedora para quienes tienen curiosidad por el cristianismo. Pero también plantea algunas preocupaciones. Existe el riesgo de perder el mensaje central en el afán de conectar a nivel personal. Sí existe la preocupación de que un enfoque solo relacional resta importancia a las doctrinas adventistas. Si la atención se centra en la experiencia personal, podría eso llevar a una versión diluida del adventismo. Es como invitar a alguien a tu casa, pero esconder las fotos familiares y las reliquias. Se sentirán bienvenidos, pero no sabrán quién eres realmente. Exactamente. Y el libro parece sugerir que el evangelismo adventista necesita integrar los elementos relacionales y doctrinales. Crear un espacio donde la gente se sienta acogida y desafiada, donde encuentren el poder de Cristo y la riqueza teológica del adventismo. Y eso no es fácil. Requiere un enfoque reflexivo que reconozca los puntos fuertes del modelo tradicional y del evangélico. Es un recordatorio de que comprometerse con el mundo protestante no es solo adoptar sus métodos. Se trata de discernir qué se alinea con los valores y la misión del adventismo sin perder su identidad. Y eso requiere reflexión teológica, diálogo y la voluntad de navegar por las complejidades de este debate. Encontrar el punto óptimo entre tender la mano y mantenerse firme. Abrazar la diversidad cristiana sin perder de vista lo que hace al adventismo único y profético. Y hablando de rasgos distintivos, el libro aborda uno de los aspectos más debatidos de la creencia adventista, la doctrina del santuario. Así. La doctrina del santuario, una piedra angular de la teología adventista, pero también fuente de debate, incluso malentendidos dentro del adventismo. A veces parece que genera más preguntas que respuestas. Y el agujero negro del adventismo profundiza en cómo las diferentes interpretaciones de la justificación por la fe han influido en la comprensión del santuario. Ya hablamos de esto, pero desgranémoslo un poco más. ¿Cómo se conectan estos dos conceptos? ¿Cómo impacta nuestra visión de la justificación en cómo entendemos el santuario? La doctrina del santuario, en su forma más simple, describe el plan de salvación de Dios. Un drama cósmico que se desarrolla en el santuario celestial donde Cristo intercede por la humanidad. Claro, y el libro sugiere que el debate sobre la justificación por la fe impacta en cómo vemos el papel de Cristo en el santuario. Exactamente. Si la justificación por la fe es solo la declaración de justicia de Dios, entonces la obra de Cristo en el santuario podría verse como centrada en el perdón y la expiación. Pero si la justificación por la fe también incluye la santificación, el proceso de volverse justo la obra de Cristo en el santuario adquiere una dimensión más transformadora. Correcto. En esa visión, el santuario no es solo un lugar de perdón, sino también de limpieza y purificación. Entonces el santuario se convierte en un símbolo de la obra continua de Dios en nuestras vidas, no solo un evento único. Sí, y esa distinción tiene implicaciones profundas para cómo los adventistas entienden la salvación y la vida cristiana. Es como si las diferentes interpretaciones de la justificación por la fe llevaran a diferentes visiones del santuario que a su vez configuran nuestra comprensión de la obra de Dios. Y el libro explora sus matices con cuidado, destacando las complejidades de este tapiz teológico. Uno de los aspectos más intrigantes del libro es su análisis de cómo las ideas de Desmond Ford sobre el santuario llevaron a su expulsión de la iglesia. Ah, sí. Su desafío a la interpretación tradicional del santuario fue visto por muchos como algo muy arriesgado. ¿Puedes contarnos qué aspectos del santuario cuestionó Ford? ¿Qué ideas generaron tanta controversia? Cuestionó la visión adventista del juicio investigador, que dice que Cristo comenzó a juzgar a los creyentes en 1844. Ese es un punto central de la escatología adventista, y Ford rechazó esa interpretación. Sí argumentó que la Biblia no apoyaba esa fecha o la idea de que Cristo en el santuario estaba juzgando a las personas antes del advenimiento. Una postura audaz, imagino que eso lo puso en una posición difícil frente a la iglesia. Sin duda. Sus ideas sobre el santuario y su interpretación de la justificación por la fe fueron vistas como un desafío a la ortodoxia adventista.
un recordatorio de que los debates teológicos incluso en una denominación unificada pueden ser divisivos y tener consecuencias. El caso de Ford lo demuestra. Y el agujero negro del adventismo explora esas consecuencias con un análisis matizado de cómo estos debates han afectado al adventismo. Un libro que invita a la reflexión desafía a los lectores a pensar en preguntas teológicas complejas y en las implicaciones de las diferentes interpretaciones. ¿Qué es lo que debe hacer una buena inmersión profunda? Despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico y dejar a la audiencia con más preguntas que respuestas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, creo que hemos cubierto bastante en esta inmersión. Pero hay un aspecto crucial de este agujero negro que no hemos explorado: el impacto en la comprensión adventista de su identidad y misión. Ah, sí, esa es quizás la consecuencia más profunda de este debate. ¿Cómo ha afectado la justificación por la fe a la visión del adventismo sobre sí mismo y su lugar en el mundo? Una pregunta que va al corazón de lo que significa ser adventista en el siglo XXI. Exactamente. Y el agujero negro del adventismo no da respuestas fáciles ni soluciones simples. Ofrece un análisis matizado de los retos y oportunidades que presenta este debate. Uno de los argumentos más convincentes es que este forcejeo con la justificación por la fe ha obligado al adventismo a confrontar su relación con el cristianismo en general. Correcto. Durante mucho tiempo el adventismo se ha visto como un movimiento separado del cristianismo dominante. Un fuerte sentido de ser un pueblo peculiar, una iglesia con un mensaje y una misión únicos. Exactamente, pero al acercarse al pensamiento evangélico y explorar puntos en común con otros protestantes, esa separación se ha cuestionado. Es como darte cuenta de que tienes más en común con tus vecinos de lo que pensabas. Puede ser emocionante e inquietante a la vez. Exactamente. Por un lado, hay alegría al encontrar creencias compartidas. Un reconocimiento de que el cuerpo de Cristo es más grande de lo que imaginábamos. Pero por otro lado está el miedo a perder lo que hace el adventismo único: el sábado del santuario y la profecía. El libro presenta esto como un equilibrio delicado. ¿Cómo puede el adventismo abrazar una identidad cristiana más amplia sin perder sus creencias y misión? Una pregunta sin respuestas fáciles. Y el libro, en vez de dar soluciones, anima a los lectores a participar en esta conversación con humildad, apertura y escuchando diversas perspectivas. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo este debate ha impactado en la visión de la misión adventista. Claro, si el adventismo no es un movimiento aislado, ¿cuál es su papel en el plan de Dios? ¿Hacia dónde vamos si no se trata solo de mantenernos al margen? Esa es la pregunta que enfrenta el libro. Sugiere que la misión del adventismo podría ser menos proclamar la exclusividad y más ser una voz profética dentro del cristianismo. Se trata de compartir sus ideas únicas de las Escrituras, reconociendo el valor de otras denominaciones. Correcto. Es un cambio de una mentalidad de fortaleza a ser embajadores, representando el reino de Dios en la diversidad de la fe cristiana. Una imagen poderosa sugiere que la misión no es construir muros, sino puentes. Exactamente. Y esos puentes deben construirse sobre claridad teológica y autenticidad relacional. Mantenerse fiel a las creencias que hacen único al adventismo y dialogar y colaborar con quienes piensan diferente. Y eso no es fácil. Requiere navegar por terrenos complejos, abrazar la incertidumbre y mantener convicciones estando abierto a nuevas ideas. Un viaje que requiere valentía y humildad, firmeza en lo que creemos y apertura para aprender de otros. Y ese viaje, como lo retrata el agujero negro del adventismo, aún se está desarrollando. Un viaje que está dando forma a la visión del adventismo sobre sí mismo, su misión y su lugar en el mundo. Un camino con retos, pero también con potencial de crecimiento. Y aunque el debate sobre la justificación por la fe a veces parece un agujero negro, también ha sido un catalizador para crecer, reflexionar y entender mejor la gracia de Dios. Una oportunidad para reevaluar quiénes somos y hacia dónde vamos. Es realmente fascinante cómo este concepto de la justificación por la fe ha tenido un impacto tan grande en el adventismo, afectando nuestra relación con otros cristianos e incluso nuestra comprensión de la profecía. Es verdad. Muestra cómo la teología está interconectada, cómo una idea puede afectar a muchas creencias y prácticas. Y el agujero negro del adventismo no evita las preguntas difíciles que este debate plantea. Explora las ansiedades e incertidumbres que surgen a medida que el adventismo se enfrenta a su identidad y misión. Sí, el libro reconoce que este proceso de protestantización, esta búsqueda de puntos en común con el cristianismo evangélico, ha generado tanto entusiasmo como temor dentro del adventismo. Es comprensible, ¿verdad? Encontrar un punto medio sin perder la propia esencia. Totalmente. Por un lado hay una sensación de alivio, incluso de validación, al encontrar puntos en común con otros cristianos, al darnos cuenta de que no estamos tan solos. Pero también hay un miedo a perder lo que hace el adventismo especial. Lo que nos distingue, nuestras ideas proféticas, el énfasis en el sábado, la comprensión del santuario. Es como intentar encajar sin perderse en el proceso.
encontrar el balance entre la unidad y la identidad. Exactamente. Ahí es donde la analogía del agujero negro se vuelve poderosa. Este debate sobre la justificación por la fe se ha convertido en un vórtice que atrae todas estas ansiedades sobre la identidad y la pertenencia. Es como si nos obligaran a preguntarnos quiénes somos como adventistas en un mundo donde las líneas entre denominaciones se difuminan. Y el libro no da respuestas fáciles. No dice qué lado del debate es correcto o incorrecto. Presenta un análisis reconociendo los puntos fuertes y débiles de cada perspectiva. Es como si el autor dijera, este es un tema complejo con raíces profundas e implicaciones importantes. Vamos a abordarlo con honestidad reconociendo que hay cristianos sinceros en ambos lados. Y ese enfoque hace que este libro sea valioso. No se trata de ganar, sino de fomentar la humildad y la comprensión mientras navegamos por estas aguas teológicas. Se trata de reconocer que la fe es un viaje a veces desordenado, incierto. No es una línea recta, sino un camino con giros y vueltas. Y a veces esos caminos nos llevan a lugares oscuros y confusos que se sienten como agujeros negros. Pero incluso ahí hay potencial para el descubrimiento y el crecimiento. Exactamente. El agujero negro del adventismo nos anima a abrazar la incertidumbre, a hacer preguntas difíciles y a reevaluar nuestras suposiciones. Es una llamada a ver la teología no como respuestas fijas, sino como una conversación, un viaje en busca de la verdad. Y ese viaje creo que se hace mejor en comunidad. No aislados, sino en espacios donde podemos interactuar con diferentes perspectivas, desafiar nuestras ideas y aprender unos de otros. Que trata de reconocer que el cuerpo de Cristo es más grande que cualquier denominación. Y que la unidad no requiere uniformidad. Se trata de encontrar un terreno común en nuestro amor por Cristo y su evangelio incluso cuando hay diferencias doctrinales. Un mensaje poderoso, especialmente en un mundo cada vez más polarizado. Necesitamos más puentes y menos muros en la religión. Y hablando de relevancia, el agujero negro del adventismo insiste en que este debate sobre la justificación por la fe no es solo académico. Tiene implicaciones reales en cómo vivimos nuestra fe. Exacto. No es solo lo que creemos, sino cómo esas creencias dan forma a nuestras acciones, relaciones y compromiso con el mundo. Nuestras creencias deben verse en nuestra forma de vivir, en cómo tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con el mundo. Exactamente. El libro explora cómo las diferentes interpretaciones de la justificación por la fe llevan a diferentes enfoques de la justicia social, el evangelismo e incluso nuestra relación con la naturaleza. Es como un árbol teológico que da diferentes frutos dependiendo de cómo se cuida. Una gran analogía. El libro nos reta a pensar qué tipo de fruto produce nuestra comprensión de la justificación por la fe. ¿Es un fruto de amor, compasión y justicia o es un fruto de juicio, exclusión y miedo? Preguntas difíciles, pero necesarias si queremos ser seguidores de Cristo. Y creo que el libro nos da un marco para abordarlas. Nos anima a examinarnos a nosotros mismos, a ser honestos con nuestras motivaciones y a desafiar nuestras suposiciones. Es una llamada a ir más allá de las respuestas fáciles y a abrazar la complejidad de la fe. No hay respuestas simples para temas tan profundos. Y esa complejidad creo que refleja la riqueza del amor de Dios. Un amor que va más allá de nuestras categorías y desafía nuestros intentos de definirlo. Bien dicho. Y al concluir esta inmersión en el agujero negro del adventismo, me quedo con una sensación de los desafíos y las oportunidades que este debate presenta. Es un debate que ha hecho que el adventismo se enfrente a su identidad, a su relación con el cristianismo en general y a las implicaciones de sus creencias. Y aunque el debate a veces parece un agujero negro, también ha sido un catalizador para el crecimiento, la reflexión y una comprensión más profunda de la gracia. Es un recordatorio de que la fe a menudo implica incertidumbre e incomodidad, pero es en esos momentos cuando descubrimos las verdades más profundas. Y al avanzar llevemos las lecciones aprendidas. La humildad, el diálogo y la importancia de abordar las preguntas difíciles. No tengamos miedo de cuestionarnos y buscar respuestas. Abracemos el misterio y la belleza de una fe arraigada en la sabiduría antigua y en constante evolución. Y recordemos que el objetivo no es ganar discusiones, sino acercarnos a Dios y reflejar su amor en el mundo. Muy bien dicho. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión. Que las ideas y preguntas que hemos explorado hoy alimenten su propio viaje de fe. Hasta la próxima, amigos. Sigamos explorando las profundidades del conocimiento y la fe juntos sodolizos.